Hola, sé bienvenido a Frecuencias Podcast. Esta es nuestra primera prueba de sonido y de video para poder hacer nuevos videos en el futuro. Por lo tanto, te pido una disculpa por esta introducción tan improvisada. Mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal. En este caso nos vamos a llamar el Adepto Virtual. ¿Y qué vamos a revisar en esta ocasión? En esta ocasión vamos a revisar una cosa que es muy importante, pero muchas veces dejamos de lado, en la cual es la Constitución. La Constitución en concreto de nuestro país, que es México. Si el conocimiento da poder, el conocer la Constitución nos da un poder especial, ya que hablamos de la concentración del poder del Estado a través de su normativa aplicable. Podemos creer que es muy difícil y es muy complicado aprenderse la Constitución y demás, lo cual tiene un gran punto, ya que está como muy integrada un poco extraño. Sin embargo, podemos ver como ciertos elementos que se van compartiendo y se van teniendo en común que nos permite agruparlo. ¿Qué elementos vamos a ver? Vamos a revisar la Constitución. Nuestra Constitución consta de 136 artículos. Estos 136 artículos se van a explorar todos los elementos referentes al Estado mexicano. Va a abordar desde cómo se llevan a cabo las elecciones, las características del poder judicial que ahorita están en boga, los derechos humanos que tenemos, los derechos de los extranjeros, por ejemplo, la categoría de chingoamiga, como puede ser expulsada por ser persona no grata por el artículo 33. También sobre los servidores públicos, la posibilidad de modificar la Constitución, el trabajo, bla, bla, bla. Son muchos artículos que nos hablan sobre muchas cosas. En una primera instancia nos podemos aprender algo muy sencillo, que es la división. La división básica de la Constitución de estos 136 artículos es que los primeros 29 artículos son conocidos como la parte dogmática y van a hablar a grandes rasgos sobre todos los derechos que tienes tú como persona. Cualquier persona que esté aquí en México va a gozar con los 29 artículos. Oye, pero que yo soy de España, pues eres un ser humano, vas a contar con esos artículos. Oye, que yo soy de Iztapalapa, pues eres un ser humano, tendrías esos artículos. Oye, que yo soy un robot, ahí sí no. Si eres un robot no tienes los artículos porque no estás contemplado como una persona dentro del derecho mexicano. A menos que pase la singularidad, entonces sí, pero todavía no. La segunda parte, los 107 artículos restantes, son los referentes a la parte orgánica, que es la organización del país, cómo nos vamos a dividir, qué es lo que se va a tener que tomar para alguna toma de decisiones, en qué momento se va a hablar del estado, del municipio, etc. Sin embargo, si quieres así un punto básico para manejar tus derechos del 1 al 29. Es la gran división, pero hay una pequeña división que también nos va a ayudar mucho y hay un número especial que lo va a poder facilitar el aprendizaje. Y esta división es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en 9 títulos. Cada uno de estos títulos posee un elemento en concreto que nos va a permitir su comprensión. Hay un número especial. El número especial es, lo voy a repetir 3 veces, espero que te lo puedas aprender. El número es 38 10 59 78 1 11 1 1. Lo repetimos otra vez. Es 38 10 59 78 1 11 1 1. Si te lo quieres aprender más rápido es 38, ese sí te lo vas a tener que aprender. 38 10 también te lo vas a tener que aprender, pero después viene el número especial. El 57 se puede manejar, perdón, el 59. Si volteamos en nuestra mente el 9, podemos ver que es 5 6, después 7 y 8, entonces sería 5 6 7 8. Luego ya sería 1 11 1 1, puros unos. Entonces es 38 10 59 7 8 1 11 1 1. Esos son el total de los artículos de la Constitución. El primer título, del cual va del 1 al 38, se trata sobre los derechos humanos y sus garantías. Si bien habíamos dicho que que la parte dogmática comprendía los primeros 29 artículos, también es cierto considerar que de esos 29 artículos, los siguientes para llegar hasta el 38 hablan más detalladamente de los derechos que tienen las personas. Por ejemplo, del artículo 30
al artículo 32 habla sobre los derechos de los ciudadanos mexicanos. Perdón, de los mexicanos en general. El artículo 33 habla sobre los extranjeros y el artículo 34-38 habla sobre los ciudadanos. Ahora sí, cuando tenemos la mayoría de edad y estamos en pleno uso de nuestros derechos. Ese es el título primero. El título segundo, que sería el 10, es el referente a la soberanía y la división del gobierno. A grandes modos nos va a explicar qué es la soberanía, por qué la soberanía recae sobre el Estado y sobre el pueblo, y la división que tenemos de los poderes y cómo se genera este equilibrio de poder. Para ser más específico, y es la parte más grande de toda la Constitución, hablamos de la parte de la división de poderes, que son los 59 artículos siguientes. Esta parte de los 59 artículos nos va a hablar sobre cómo está conformado el poder judicial, cómo está conformado el poder legislativo, cómo está conformado el poder ejecutivo, la forma en la cual se aprueban las leyes, cuántos senadores hay, cuántos diputados hay, también el tiempo de periodo que existe para cada figura pública, cómo se puede determinar si una persona es apta o no es apta para tener el puesto, etcétera. En otras palabras, es como toda la talacha de los poderes y es muy importante conocerla, principalmente si te quieres dedicar a estos tipos de aspectos de gobierno. Después del título tercero, que habla sobre la división de poderes, en el título cuarto habla sobre los servidores públicos. ¿Qué es un servidor público? Cualquiera que esté prestando servicios para la nación. Puede ser desde un auditor superior de la federación o puede ser desde un profesor de alguna escuela o alguna institución pública, como la SEP o la Universidad Rosario Castellanos, no sé. Ahí vamos a poder revisar todas las características de los servidores públicos, su transparencia, las características que tiene, etc. En el del título quinto vamos a hablar sobre la división del municipio, del estado y de la federación. México es un país que se sustenta principalmente en la figura del municipio. Si funciona o no funciona es tema de otro video. Lo que sí es importante recordar es que a nivel institucional, a nivel organización de la Constitución, el municipio es la base de todo el gobierno, después el estado y por último la federación. De ahí que cuando tengas algún problema o alguna cosa que quieras resolver, directamente vas con el municipio y ya después puedes ir con el estado y ya después puedes ir con la federación. Es que no hay agua por donde vivo, vas al municipio. No está funcionando la recolección de basuras, vas al municipio. Que no me responde el municipio, bueno, ya buscamos otro tipo de autoridades, pero el municipio es la fuente y la base de todo la organización estatal. Después tenemos un artículo que aunque nada más un título que aunque nada más se compone de un artículo. Vamos a ver, estamos en 38, 10, 39. Vamos con el título sexto, que aunque nada más se compone de un artículo, este artículo es muy importante y de hecho es una gran parte de la Constitución, está muy desglosado en el apartado A y el apartado B, y es el referente al trabajo. En realidad ya se ha hablado del trabajo en la Constitución. En el artículo quinto se establece la libertad de profesión y la prohibición de los contratos de esclavitud. Pero es en el artículo 123 del cual se deriva la Ley Federal del Trabajo, en el cual se exploran todas las características que va a tener el trabajador, sea para una institución pública o para una institución privada. En este artículo se desglosan los horarios que tienen que tener, ya casi llegamos a las 48, no hay que dejarlas. También los días de vacaciones, que pasamos de 7 a 12 últimamente, lo cual fue un gran avance. Y vamos a estar revisando otras características como los contratos especiales. Un futbolista o un artista no van a tener el mismo tipo de contrato que una persona que tenga un trabajo más regular. Porque si bien un profesor o una persona que atiende en un puesto puede tener un horario fijo, un artista o un deportista, sus jornadas laborales son muy variadas. Al igual que una persona que maneja un camión, esto de una jornada de 8 horas, pues está difícil si a las 8 horas estás a mitad de la carretera. Entonces, por eso se manejan los contratos especiales, pero se puede ir trabajando esto con más calma. Después pasamos a nuestro nuestro séptimo título, el cual habla sobre las disposiciones varias. Vamos a llamarlo que es donde vienen todos
los random, todas las características de sabores. Todo aquello que no se ha contemplado hasta el momento va a estar aquí en las disposiciones varias. Después venimos con los dos últimos títulos, que es el título octavo, el cual habla sobre la posibilidad de modificación de la Constitución a través de la ruta legítima y legal, y cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo. Y por otro tenemos el título noveno, que sería el artículo 136, con el cual cierra la Constitución, que habla sobre la inviolabilidad de la Constitución. Como a pesar de que entremos en guerra, entremos en alguna catástrofe o entremos en cualquier elemento que ponga en riesgo la soberanía, la Constitución va a prevalecer, y cuando se vuelva a establecer un gobierno fidedigno y legítimo, va a regresar a estar en pleno uso de su poder, la Constitución. Esta es la Constitución, esta es la Constitución básica de la Constitución, la cual nos va a permitir tener un parámetro para el estudio de todas las leyes y de todo el derecho en México. Haciendo memoria, el número es 381059 7811111. Este numerito, cuando te lo llegues a aprender, ya vas a poder tener desglosado el derecho. También recuerda que la primera división es la parte dogmática, los primeros 29 artículos, y la parte orgánica, que son los siguientes 107 artículos. Esto es el principio. Con esto no es que ya seas un abogado, ni mucho menos, pero como todo buen polímata, tenemos que tener un conocimiento amplio sobre todas las disciplinas. Y qué mejor hacer este inicio, esta constitución de Frecuencias Podcast, que recurriendo a los lineamientos básicos. Nos volvemos a sintonizar en otra frecuencia. Hasta luego.